Vamos a poner en contexto, ayer se imputó a Marcos Peña, Jorge Fauri y Fulvio Pompeo por la ampliación del gobierno en la denuncia de contrabando a Bolivia. El sitio Política Argentina, bueno, lo decíamos al principio, nos cuenta que a través del Ministerio de Seguridad, Supar de Justicia y Administración Federal de Ingresos Públicos, el Estado Nacional decidió avanzar en la ampliación de la denuncia contra miembros del gobierno de Mauricio Macri por envío ilegal de armamento bélico para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Lo saben, el envío de forma de contrabando, de material represivo para fortalecer al gobierno de facto de Yanine Áñez durante el golpe de Estado en Bolivia. La novedad es que ahora esa denuncia se amplió para Marcos Peña, ex jefe de gabinete Mauricio Macri, Jorge Fauri, ex canciller de la administración Macri, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación en aquel entonces, Fulvio Pompeo. Para hablar de eso, tenemos del otro lado a el embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, acá Esteban Chacho Facundo Pérez. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Encantado, Ariel, gracias en serio por hacerte un momento para conversar con nosotros, lo valoramos realmente. Ayer la noticia invadió los portales, uno de los hombres centrales del gobierno de Macri, como Marcos Peña, además de Jorge Fauri, además del mencionado Pompeo, involucrados en el envío de material represivo a Bolivia a fines de 2019. ¿Esto cómo te tomó a vos? ¿Qué significa? ¿Cómo evoluciona la causa a partir de esta pesada novedad? Sí, en parte, bueno, estábamos en conocimiento de esa ampliación porque muchos de los documentos y de la información que surgió de aquí de Bolivia y que enviamos hacia Buenos Aires fueron los elementos, el argumento para poder incluir a Fabri, a Pompeo y a Marcos Peña. Es cierto que el Ministerio de Justicia hizo una investigación con respecto a las reuniones que se llevaron adelante el mismo día 12 de noviembre del 2019, antes de la salida del avión, donde se comprobó que allí participaron muchos de los responsables que tomaron la determinación del envío ilegal de armamento a Bolivia. Hasta el momento el caso de Marcos Peña no estaba claramente definido, pero con la información que va surgiendo a cada paso, ¿no? Porque este tema o esta causa tiene una característica que todos los días aparece o algún documento o alguna confirmación o algún testigo que aporta nueva información, nuevos datos, y eso ayuda a ir esclareciendo cómo fue todo el procedimiento. Es una causa que al decir del propio ministro de Justicia Argentina, Martín Soria, o de los entendidos, pocas veces se dio una causa de esta característica, con tanta documentación, con tantos testigos, con tantas personas involucradas, con confirmación de esas notificaciones de manera concreta y absoluta. Así que hay muchos indicios de que la causa está avanzando, que se está investigando, que hay aporte de la justicia boliviana también a la información que reclama la justicia argentina, que hay colaboración del gobierno boliviano también para acceder a información que ayuda a sumar los datos en la causa. Así que todo está trabajándose y yo creo que en poco tiempo, a diferencia de normalmente una causa de esta característica que puede tardar años en terminar de tener definiciones, aquí por todo esto que decíamos recién, quizás en poco tiempo se pueda ya procesar y iniciar todo el procedimiento legal para dar con los culpables. Ariel, primero saludarte, Facundo Pérez, gracias por este tiempito que nos regalás. Bien, vos decías que en el camino que venimos transitando a la información surgen nuevas pruebas, nuevos documentos, nuevos testigos, que de alguna manera empiezan a marcar el rumbo de la causa, poniendo a Macri y a las principales cabezas del gobierno anterior como partícipes necesarios de todo esto, incluso hasta como quienes tomaron la decisión política de llevarlo adelante. Teniendo en cuenta esto, ¿qué consecuencias crees que puede haber tanto para Macri y para Peña una vez procesado, si es que se llega a procesar? Digo, ¿efectivamente pueden tener alguna consecuencia
por ejemplo, alguna inhabilitación pública, la prisión? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que aparte del castigo moral que significa haber acompañado un golpe en un gobierno democrático, por más que sea de derecha, ideológicamente parecido al gobierno de Videla, de Macera, que también apoyó un golpe hace 40 años aquí en Bolivia, el de García Mesa, este gobierno democrático de Macri, hay un castigo moral por haber acompañado un golpe de Estado, haber enviado municiones que sirvieron para reprimir al pueblo boliviano y castigarlo. La historia obviamente quedará como una ofrenda y como un daño absoluto y creo yo que la historia lo va a recordar negativamente, esta actitud de Macri y de todos los que participaron en el contrabando. La justicia obviamente va a trabajar, supongo, y va a terminar de definir también los niveles de responsabilidades. Y yo creo que están preocupados, tanto Burri como Macri, como muchos de esos ministros, porque la causa de contrabando de armas son causas que normalmente la justicia, no tan solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, atiende con mucho celo. Está muy mal visto y está penado claramente en prácticamente todos los países con mayor nivel de sanción un contrabando de armas a cualquier otro tipo de contrabando. Alguien en estos días me comentaba que Carlos Menem, que tenía muchos procesos abiertos después que dejó el gobierno, en el tiempo fue dejado sin efecto las causas o se los declaró en algunos culpables, en algunos inocentes, pero la única causa en la cual no se cerró, no tuvo posibilidad de cerrarla, fue la del contrabando de armas en su momento a Croacia y a Ecuador, porque el tema específicamente es muy grave y ningún juez se anima a llevar adelante un proceso que archive una causa de esta característica. Por eso que yo creo que esto en poco tiempo va a tener novedades. Estamos en conversación con Ariel Basteiro, embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos conversando sobre la extensión de la denuncia a 3 personas centrales en el gobierno de Mauricio Macri, el ex jefe de gabinete Marcos Peña, el ex canciller Jorge Fauri y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, en aquel entonces Fulvio Pompeo. Ariel, en ese sentido, ¿no? A medida que se sabe más información, la raíz de esto, el momento en donde se da esa conversación que mencionabas, que habilita de forma de contrabando, el envío de material represivo de Argentina a Bolivia. En ese génesis que hubo en el gobierno de Mauricio Macri para realizar esa acción, ¿crees que hubo alguna intromisión de algún otro país? ¿Qué intereses estaban en juego? ¿Por qué el gobierno de Macri, a punto de dejar el poder, decide hacer esto? ¿Creían que no se iba a saber? ¿Dónde crees que están las razones y los actores involucrados en este hecho tan terrible? Mirá, yo creo que el motivo por el cual llevaron adelante un contrabando de esta característica, cuando, como bien decís, estaba haciendo el gobierno, pasa en el caso de Bolivia y que hicieron la nota, que agradecieron por el armamento, que dejaron varias huellas en el camino, fue por la impunidad que tenían aquellos que habían dado el golpe, que se pensaban que se iban a quedar durante 20, 30 años a cargo del gobierno. Que el movimiento al socialismo y un gobierno popular en Bolivia no iba a volver y en menos de un año estuvieron nuevamente en el gobierno. En el caso de Argentina también es la impunidad de clase. En este caso es la impunidad de clase. Aquellos millonarios, aquellos funcionarios con doble apellido, patricios, Bullrich Pueyrredón, Ortega, Peña Abraham, que creen que también su capacidad y acostumbrados a poder intervenir o influir en la justicia o en el poder, lo iban a poder manejar, lo iban a poder esconder. Esa impunidad de clase fue el motivo que hizo que también dejaran muchas huellas marcadas y que se creyeran que aquellos testigos que lo vieron
no iban a hablar, Ujú. porque sí, porque ellos creían que estaban protegidos, y esto es lo que empezó a descubrirse. Y después yo creo que hubo un acuerdo de gobiernos de derecha regional que trabajaron para terminar con el gobierno de Evo Morales, que era el único gobierno de izquierda popular que quedaba en la región, y que aparte era un mal ejemplo porque quedaba en la región, pero aparte con un gran nivel de gobernabilidad, manejando muy bien la economía, controlando todas las variables de la economía como pocos países en Latinoamérica. Más vale que era un mal ejemplo el gobierno de Evo para las derechas latinoamericanas, y estas fueron las que trabajaron para que se terminara colaborando de todas maneras, de cualquier manera. Ecuador está demostrado también que aportó material bélico a la dictadura de Áñez en la misma semana que llegó el cargamento argentino, y Bolivia está investigando la participación de otros países, la posibilidad de participación de otros países. Todo hace creer que hubo otros países que también tuvieron utilizaron el mismo mecanismo, con lo cual esto hace entender que era un plan regional, que fue el Grupo Lima, el que los presidentes de derecha de Latinoamérica que trabajaron claramente para terminar con Evo. Ariel, ¿cuál es el rol que ocupa en la agenda pública o el tratamiento mediático que este caso tiene allí en Bolivia? No te entendí, que se cortó un poco. ¿Cómo? Digo, te preguntaba, ¿qué rol ocupa en la agenda pública o en el tratamiento mediático este rol allí, este caso, perdón, allí en Bolivia? Digo, si es algo que No, está la sociedad informada o es algo que quizás forma parte más de un proceso judicial, quizás no tan de cara a la sociedad. No, todos los días están en los diarios, en los noticieros. Quizás, y eso que en Bolivia no tiene la dimensión y la profundidad que tiene en Argentina, porque aquí por el momento hay una causa abierta por tráfico de armas, donde están imputados el general Tercero Lara, que ya está preso por el golpe al gobierno de Evo, por haber participado en el golpe, el comandante Calderón de la policía, que también está preso por también haber sido activo partícipe del golpe en otra causa, ¿no? En otra causa que era el golpe de Estado, y el ex embajador argentino, Normando Álvarez García. Ellos están aquí, son solamente 3 personas, a diferencia de Argentina, que está desde el presidente para abajo, prácticamente medio gabinete. Entonces, así todo, es de todos los días alguna información con respecto a este tema en los diarios más importantes y en la televisión, en las radios. No, se le da mucha importancia y también genera mucho inquietud y mucha curiosidad saber cómo va avanzando la causa en Argentina. es Ariel Basteiro, el embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia. La verdad que ayer a la noche lo contactamos y se copó en hablar, en informarnos, en poder acercarnos más información de primera mano desde allá del pueblo hermano de Bolivia sobre esto que está ocurriendo, esto grave que está ocurriendo en la ampliación de la denuncia, ahora involucrando a Marcos Peña, a Jorge Fauri y a Fulvio Pompeo, además de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en el envío de material represivo en forma de contrabando a Bolivia durante el golpe de Estado que instaló el gobierno de facto de Yanina Áñez. Ariel, gracias por el tiempo, gracias por difundir, nos ayuda a entender y a contextualizar y seguramente será la primera de muchas. Mil gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes y hasta la vuelta. Hasta la vuelta, Ariel Basteiro. Bueno, un notón, la verdad, no por vanagloriarnos a nosotros, sino por el hecho de estar donde suceden las cosas. Digo, es el embajador argentino en Bolivia y uno de los rostros del sostenimiento, de la difusión de esta causa gravísima, inédita en la democracia argentina y lamentablemente una mancha en ella, como es el envío de material represivo a un gobierno de facto para reprimir un pueblo hermano. Digo, es gravísimo. Hay una frase que a mí me quedó resonando, Facu, que es dejaron huellas, el contrabando dejó huellas porque se creyeron impunes. Es la gran, entre un montón de cosas profundamente necesarias que dijo, eso es lo que me quedó resonando. No sé a vos qué lectura haces después de la charla.
Sí, totalmente, hay un montón de aristas que están buenísimas para profundizar, mismo también, luego de haber dicho esto que vos decís, hablar de la impunidad de clase acá, ¿no? De pensarse intocables por alguna parte del sectores sociales ligados a las grandes fortunas. Pero me interesaba también hacer hincapié en esto que nosotros hemos hablado aquí, ahora Ariel Basteiro también lo nombra, que es el rol de otros países jugando en lo que Total, sucedió con Bolivia y los total. intereses sobre todo estadounidenses, ¿no? Como siempre Estados Unidos mira para América Latina como su patio trasero e interfiere. Y vuelvo a traer algo que hablé un poco otra vez y quizás esto sirva como para bajar y entender. Todo el mundo está hablando del Reino, la serie nueva de Netflix. Y todo el mundo habla de lo controversial que es el argumento del reino al meterse con los evangelistas en la política. Yo creo que más allá de eso, el verdadero punto de inflexión en una serie en Netflix es mostrar de manera explícita cómo la embajada estadounidense juega en la política nacional de los países. Eso se ve en el reino. Hablan de la embajada bancando un tipo que se dedica a generar presidente. Bueno, lo que sucedió en Bolivia es lo obsceno de ese resultado. Estados Unidos, quizás a través de su embajada, no necesita hacer golpes de Estado en países para generar diferentes influencias, o también porque los países tienen, ¿cómo decirlo?, anticuerpos institucionales y democráticos más fuertes. Pero lo que sucede y sucedió en Bolivia responde un poco a eso, y la autodeterminación del pueblo boliviano y la lucha del pueblo boliviano con el movimiento del socialismo a la cabeza es un hito histórico que está bueno remarcar. Sí, absolutamente. Sí, mencionó el Grupo Lima, grupo del cual Argentina salió no hace mucho tiempo. Mencionó el rol de Ecuador, también un gobierno de Lenín Moreno a la derecha. Realmente lo alarmante también, lo alarmante, lo que también genera indignación, me sale decir, es que Mauricio Macri estaba de salida, era un presidente que ya estaba a punto de dejar el poder. En simultáneo se sabía que México estaba allanando el camino para darle un asilo político a Evo Morales. Se sabía que el presidente Alberto Fernández, desde antes de estar en el poder, iba a intentar generar la logística para que Evo Morales pudiera refugiarse en Argentina, asilarse en Argentina, dicho correctamente, para estar más cerca de Bolivia y para estar en contacto con la comunidad boliviana en nuestro país, que es mucho más grande que la comunidad boliviana en México. Y esto que vos mencionabas también del rol de la embajada, ¿no? Tomando un poco también esto del reino, justo ayer lo empecé a ver. Te Eh, spoileé. no, igual me la voy a venir, se veía venir, se veía venir. Está bueno también esto que sucedió, algo muy particular, vamos a contarlo. Por suerte se va a recortar después, pero estábamos charlando de Kido Toto y Malena Villa y apareció una nota que estaba planeada, pero también está bueno, un poco es este programa, digo, podemos estar en lo mundano y de repente tener una nota con el embajador, una de los rostros, de las voces centrales en el gran escándalo internacional del año, que es el envío de material represivo a Bolivia de forma de contrabando. Es que de eso se trata, Tevi. Creo que a mí lo que más me gusta de Tormentas y de Barullo es que nos podemos permitir eso. Digo, somos fractales en ese sentido. Podemos hablar de Malena Villa y Kiototo y también podemos hablar con Basteiro en la misma columna y está bien, porque es parte de la vida también. No podría estar más de acuerdo y nos queda un bloque todavía, vamos a hablar ya de política doméstica. Hubo palabras muy interesantes acá y en diferentes sitios, estimado Facundo Pérez, que me gustaría compartir contigo. ¿Estás listo para otro bloque de barullo? Sí, claro, déjame decirte una última reflexión Por al favor. respecto de esto, Sí, con esto que decía Ariel Basteiro del tratamiento mediático de la causa en Bolivia, sí. que de repente se le da más entidad de la causa de contrabando en Bolivia, donde son menos las personas afectadas o involucradas, que en nuestro país. Mm. Y tomo de lo que hablábamos la última vez de la doble vara, digo, todavía seguimos hablando de la foto de Alberto de Olivos, hoy la tapa de Infobae es Cafiero aseguró que no hay más fotos, lo cual es una no noticia, digamos, porque si no hay fotos es porque no es noticia, y sin embargo la verdadera noticia que es que imputan también a Marcos Peña en la causa no aparece. De esa doble vara estamos hablando y contra eso también luchamos desde este recóndito lugar Total. de la victoria. Ahí nos toca, total, sí, pero totalmente. Ahí nos toca estar a nosotros. Ahí cuando eso que rebalsa y queda fuera del vaso, nos toca atajarlo a nosotros mismos. Coincido plenamente y no es casualidad, concluyendo que Mauricio Macri, ahora va un poquito menos, y Marcos Peña sean básicamente extranjeros en las campañas de su propio partido. Digo, entre otros factores se suma el invisibilizarnos a Piacere a favor,
para no tener que hablar de esto. Era Ariel Basteiro, conversábamos con él, una linda entrevista, si bien el tema es tremendamente serio, pero una entrevista que nos pone muy contentos de hacer.